¿Por qué no nos saludamos? Hoy los veo un poco dormidos, un poco parcos. Vamos a poner, si no nos hemos visto en algunos días, saludémonos todos. Ay, Margarita. Visto también la caída del ser humano, cómo todo, ¿verdad? Lo que Dios había hecho al comienzo se transformó, se cambió por la desobediencia del ser humano. Vimos luego cómo inclusive el nuevo intento que Dios hizo para que vamos a decir así, la creación pudiera otra vez continuar con los planes originales, también fracasó. Ya Caín mata a su hermano y llegamos al capítulo 6 de Génesis, donde Dios decide más bien poner punto final a todo con un diluvio que, según la palabra de Dios, borra a toda la humanidad de la tierra. Cuando nosotros llegamos al capítulo 9, encontramos que esa creación de Dios, esa nueva oportunidad que Dios le dio a Noé y a sus descendientes, tampoco resultó, si se quiere así, muy placentera, que digamos. Porque es interesante notar, hermanos, cómo, vamos a decir, cómo el corazón nuestro, el corazón del ser humano, por lo regular, necesariamente no busca a Dios, sino que más bien trata de irse para el lado opuesto. En el capítulo 9 de Génesis, y esto lo vimos la semana pasada, versículo 1 en adelante, aquí está Noé, aquí está su familia, aquí está parte de la creación que se salvó, y Dios dice, bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, este es el mandato, y nuevamente en los mismos términos que el Génesis. Es como que si Dios empieza de nuevo, ¿no? Es como que si luego que Adán y Eva fracasan, Dios empieza de nuevo. Y ahora con Noé y su familia. Y Noé, un hombre, dice que caminaba con Dios, ¿no? O sea, un hombre que tenía una vida bastante recta. En el capítulo 10 encontramos que todo va bien, o sea, se han multiplicado, han crecido, ahora hay cantidad de pueblos. Todo el capítulo 10 es una lista de pueblos, la palabra les llama naciones, ¿verdad? Pero cuando llegamos al capítulo 11 que se leyó ahora, encontramos que nuevamente el mismo patrón encontramos entonces aquí. Porque nos dice la palabra, versículo 1 en adelante del capítulo 11, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar,
y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos por si fuéramos, ¿qué cosa? Esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Justo lo que Dios le había dicho a Noé y a sus familiares: llenen la tierra, fructifiquen la tierra, espárzanse sobre toda la tierra. Y ahora encontramos aquí que más bien ellos dicen: no, vamos acá a quedarnos y vamos entonces a agruparnos de tal manera que nadie nos pueda esparcir sobre la faz de la tierra. O sea, todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que Dios justamente le había dicho. Ahora, muchos se preguntan: ¿cuál fue en verdad el pecado de estos descendientes de Noé? Que Dios los castiga tan, diríamos así, fuertemente, no solamente enredando su idioma, sino evitando que ellos pudieran comunicarse entre sí, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado? Obviamente, queridos, cuando uno lee todo esto de acá, especialmente versículos 3 y 4, el pecado de esta gente no estuvo necesariamente en que Dios se opone a que se construyan ciudades, a que ¿verdad?, la civilización crezca, a que la modernización sea parte de todos nosotros. Digo esto porque algunos interpretan así. Interpretan que Dios estuvo siempre en desacuerdo con las grandes ciudades, lo cual yo no le veo sentido a esto. Más bien lo que yo veo aquí es básicamente que Dios se opone, Dios de alguna manera, si se quiere, se siente decepcionado porque en todos estos avances que muestra esa humanidad, ¿verdad?, descendiente de Noé, estaba, como dice la palabra que hemos leído: vamos, hagamos una ciudad, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, para que de esa manera nadie nos disperse sobre la faz de la tierra. En otras palabras, hagamos algo totalmente en contra de lo que Dios nos ha dicho que hiciéramos. Y aquí está entonces el asunto, si se quiere así, más grave en esta situación en particular. ¿Cuántas veces, queridos, cuántas veces nosotros mismos, ¿verdad?, como creyentes en el Señor, a veces sabemos que Dios nos está pidiendo hacer algo, o Dios está demandando de nosotros algo, y nosotros le buscamos la vuelta para no hacer exactamente eso, sino hacer lo contrario, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos encontramos luego en un problema serio, en un problema indudablemente que en algunos casos puede traer consecuencias también nefastas para nosotros? En el caso de esta, diríamos, de esta gente, de este pueblo, ¿verdad? Dice la palabra que, versículo 6, y esto es muy interesante, hermanos, ¿no?, que Dios vio que todos tenían un lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. En otras palabras, la gente ya estaba decidida a hacer eso, a construir una gran ciudad y a construir entonces una torre que pudiera llegar hasta el cielo. Más adelante la palabra nos dice que en ese lugar, en ese valle que ellos establecen, el valle de Sinar, que en el día de hoy es toda la zona de Irak, ¿verdad? Allí construyen lo que luego sería conocida como la famosa ciudad de Babilonia,
Babel, dicho sea de paso, significa literalmente confusión. Eso significa Babel. Y de ahí viene la palabra Babilonia, que es entonces la ciudad que en la Biblia, por lo menos, en la Biblia se le conoce como todo lo opuesto a lo que puede ser la santa ciudad de Dios, por ejemplo, Jerusalén. Es lo opuesto. Pero no solamente eso, sino que Juan en el Apocalipsis va a decir que Babilonia era la madre de todas las rameras, así llama Juan, era la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y lo que es más, ¿no? Babilonia iba a ser destruida por Dios mismo. O sea, miren ustedes las raíces, ¿no? O sea, las raíces están allí en esa desobediencia de los descendientes de Noé, que de una u otra manera más bien hacen lo opuesto a lo que Dios les había dicho, y las consecuencias se extienden por generaciones y generaciones y generaciones. Y decimos esto, hermanos, porque cuántas veces sucede que una desobediencia nuestra arrastra, trae consecuencias para nuestros descendientes también. No estoy diciendo acá que hayan maldiciones generacionales, como algunos hablan, como algunos dicen. La Biblia no, para mí, la Biblia no enseña de maldiciones generacionales. Los profetas mayores claramente dicen, ¿no es cierto? Si tú has cometido un pecado, tú pagas por tu pecado, pero tus hijos necesariamente no van a pagar por los pecados tuyos. Pero lo que sí enseña la Biblia, lo que sí dice la Biblia, es que cuántas veces algo que nosotros hacemos ahora, esas consecuencias, las consecuencias, se arrastran y se arrastran y se arrastran, y eso sí puede afectar no solamente, hermanos, a generaciones nuestras, sino también a la iglesia y todo lo demás. Y esto es un claro ejemplo de lo que sucede allí. Ahora, esa torre que nosotros la conocemos como la famosa Torre de Babel, indudablemente no era un rascacielos, sino que era un templo que ellos estaban haciendo en la ciudad de Babel. Un templo mesopotámico, un templo tipo pirámide, básicamente esa es la idea. Los estudiosos le llaman un zigurat, ¿no? O sea, era como las pirámides de Egipto, por ponerlo de alguna manera. Y claro, la ambición de la gente era tan grande que ellos querían que esta torre fuera tan alta que pudiera llegar al cielo. Ahora, no es que iba a ser tan alta, sino que lo que ellos están tratando de decir acá, o el autor por lo menos, es que este zigurat o esta torre o esta pirámide era un templo religioso. Un templo, o sea, que ellos ya tenían sus propios dioses. O sea, todos los descendientes de Noé que se habían multiplicado en la tierra, pero que ahora se habían asentado allí en Babilonia, en el Valle de Sinar, ya tenían sus propios dioses. Y entre las creencias de ellos era que entonces tenían ellos que construir un altar tan grande, o tan alto mejor dicho, que los dioses desde los cielos pudieran bajar por ahí hasta su ciudad y que ellos también pudieran subir hasta alcanzar entonces la altura de los dioses. De esta manera se producía lo que se llamaba un intercambio entre lo que eran los seres humanos y los dioses de aquel entonces. Y miren ustedes, queridos, que esta idea es de donde viene justamente la palabra religión. Porque religión es religare, que significa entonces volver a unir al ser humano con las deidades, con los dioses. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña con relación a la relación que debemos tener con Dios.
Por el contrario, Dios jamás les mandó a Noé y a sus descendientes que construyeran un templo pagano, jamás. Ni siquiera un templo para él. Y esto nos indica una vez más, hermanos, y esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo, como habíamos dicho ya hace 2 o 3 domingos. Cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea a su imagen y semejanza, lo que significa que el ser humano siempre va a buscar a su creador. Lo que sucede es que el ser humano no busca al creador de la Biblia, sino busca a cualquier otra deidad. Y se la pasa la vida buscando. De ahí la cantidad de religiones que tenemos en el día de hoy. Pero entonces acá está una muestra de cómo este pueblo muy antiguo, en lugar de buscar a Dios, lo que hacen es buscar o se crean deidades, se crean dioses, para que ellos puedan entonces subir hasta el cielo y los dioses puedan bajar a la tierra usando aquella torre que ellos estaban construyendo. Hay algo más en este pasaje que es impresionante, ¿verdad? Cómo el Señor lo pone. Versículo 5 del 11, dice: entonces Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este versículo está lleno de burla. Primero, Dios es el creador de todo. Dios sabe lo que pasa en el universo y lo que pasa en la tierra. Como se dice en teología, Dios es omnipresente, o sea, Él está en todo lugar. Y Dios es omnisciente, o sea, Él conoce todo. O sea, Dios no necesitaba bajar a la tierra para ver lo que ellos estaban haciendo, para empezar, porque Dios ya sabía todo. Pero como estos babilónicos, por llamarlo de alguna manera, decían que esa torre era, ¿verdad?, para llegar al cielo, a donde estaba Dios, o los dioses, y para que allí tuvieran un buen nombre. Entonces Dios dice, baja, porque definitivamente esa torre no había alcanzado a ningún cielo, de lo contrario Dios no hubiera tenido que bajar, como diciendo, en verdad la torre de ustedes no es gran cosa, es una cosa insignificante, es una cosa ridícula, es una cosa que no tiene sentido. Pero lo otro interesante es que dice ahí, y Dios bajó o descendió para ver lo que estaban haciendo los hijos de los hombres. En el idioma original literalmente dice, Dios bajó para ver lo que hacían los hijos de Adán. ¿Se acuerdan que Adán significa humanidad? Y se usa la palabra Adán, como diciendo, la humanidad no cambia. Siguen siendo hijos de Adán. Adán, justamente por querer ser igual a Dios, es que y Eva comieron del fruto prohibido, y ahora estos descendientes de Adán y Eva cometen lo mismo. Y aquí están tratando de hacer una torre, pero no para llegar a ser, sino para que ellos se levanten, se alcen como dioses. De aquí, hermanos, que estas son ¿cómo llamaríamos? Naturalmente teorías que los antropólogos usan, y no vamos a entrar en esos detalles, pero de aquí es que nacen todas esas grandes mitologías griegas, romanas, persas, ¿verdad? Donde los semidioses bajan a la tierra, conviven con los seres humanos. ¿Por qué? Porque ya desde un comienzo había en el ser humano un deseo de levantarse y ser como Dios. Y de ahí nacen entonces todas estas creencias que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, nos acompañan.
Algo más, algo más. Versículos 6 y 8, entonces dijo Dios, ¿no? El pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Y miren el 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Miren el 8, y así entonces Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. En otras palabras, Dios tiene que forzarlos prácticamente a cumplir con la orden que les había dado. Ahora, se ha dicho, hermanos, y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Muchas veces se ha dicho que Dios tal vez fue muy drástico. Fue drástico cuando mandó el diluvio, fue drástico cuando cambió todo esto y todo lo demás. Para algunos teólogos, más bien, tanto el diluvio como la Torre de Babel misma, es cierto, muestran el juicio de Dios, porque Dios había advertido, Dios había dado una advertencia, pero también muestran la misericordia de Dios. Porque miren ustedes, ¿qué hubiera pasado si en lugar de confundir el idioma, Dios hubiera mandado ya no agua, porque Él había dicho que no iba a destruir el mundo con agua, pero mandó un terremoto y se destruía todo eso? Todo hubiera desaparecido. O hubiera mandado fuego y todo eso hubiera desaparecido. Pero en ningún momento Dios hace eso, sino que más bien Dios lo que hace es confundir voy a ponerlo de esta manera, el sistema de comunicación que ellos tenían a fin de que paren de hacer lo que estaban haciendo y entonces hicieran lo que Dios les había pedido, que se esparzan sobre toda la tierra, porque esa tierra tenía que ser llena, como Él entonces lo había querido desde un comienzo. Al no poder entenderse, la ciudad paró, la edificación de la torre paró todo y ellos se esparcieron por todo lo demás. Pero acá viene lo interesante de todo esto. La historia no termina ahí. La historia no termina ahí. O sea, la historia no termina con Dios confundiendo y de ahí nace todos los idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas tenemos en el mundo? Sí, según los entendidos hay más de 2.500 idiomas. Cuando uno piensa en eso, hermanos, y pensamos en nosotros que hablamos un idioma, o un idioma y medio, o dos idiomas y medio, o tres, ya el que habla 3 idiomas ya se le ve con respeto, ¿no es cierto? Yo he conocido gente que habla 10, 12 idiomas y les aseguro que es impresionante ver eso, ¿no? Imagínense, hermano, que son más de 2.000 idiomas. O sea que nosotros somos nada. Cuando pensamos en la creatividad de Dios, porque justamente Babel, la confusión que se promueve allí, era para que surjan más naciones, más pueblos, y todos entonces hablando su respectiva lengua. Pero miren, hermanos, miren esto. Se ha dicho y se dice con toda certidumbre y con toda verdad, ¿cómo llamaríamos? Certeza, que la Biblia no es una, ¿cómo llamaríamos, hermanos? No es una colección de historias aisladas. O sea, esto no es como leer cantidad de cuentos para niños, ¿no? Un día leo Adán y Eva, otro día leo Noé, otro día leo una parábola, no, sino que la Biblia es un solo libro donde todo está unido, está ligado, todo tiene, si se quiere así, una secuencia. Eso es lo bonito de la Biblia. Hay personas que conocen la Biblia, conocen cantidad de pasajes,
pero no tienen la menor idea cómo eso se, diríamos, conecta entre sí. Y aquí cuando nosotros leemos esta historia en particular de Babel, tenemos que entender que para Dios ese no fue el fin, confundir el idioma, las lenguas, la comunicación de la humanidad. Eso no era lo que Dios en verdad estaba buscando, no estaba en los planes de Dios. Eso fue la consecuencia simplemente de esta humanidad que otra vez se rebeló contra Dios. Porque Génesis 11 tenemos que leerlo con Hechos capítulo 2. Y vamos a Hechos capítulo 2 porque esto de acá tiene, si se quiere así, su contraparte en lo que sucede, miren, años, cientos y cientos de años después. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 2 de qué habla, queridos? Habla del Espíritu Santo que baja, ¿no es cierto? ¿Y qué? Del Pentecostés. Del Pentecostés. Todo el capítulo 2, ¿no es cierto? Versículos 7 en adelante, nos dice la palabra que era después de la Pascua. O sea, había gente, como se dice acá, gente de todo el mundo, todo el mundo conocido, ¿no? Y se lista la cantidad, aquí en Hechos está la cantidad de pueblos que estaban presentes. Otra vez, los estudiosos dicen que aquí en Hechos 2 aproximadamente hay unos 20 distintos pueblos o países o naciones o grupos étnicos representados. Naturalmente, todos ellos eran de ascendencia judía, pero no todos vivían en Jerusalén, vivían en otras naciones alrededor, pero habían por lo menos 20, algunos dicen que eran hasta más de 30. Eso para nosotros, en verdad, en este momento no debe preocuparnos. Lo cierto es que si nosotros comparamos esta lista de Hechos 2 con la lista de naciones de Génesis 10, vamos a ver que prácticamente todas las naciones de Hechos 2 están representadas en Génesis 10. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos entonces que en estos dos pasajes hay paralelos que no podemos nosotros decir son coincidencia. Son paralelos. Por ejemplo, vamos a encontrar entonces que aquí en el capítulo 2 de Hechos, los apóstoles y la gente que estaba allí, nadie los había esparcido, sino que más bien la gente se reúne en Jerusalén, a diferencia de Génesis capítulo 11, que Dios tiene que esparcirlos. O sea, en Génesis Dios los esparce, pero en Hechos vemos que más bien ahora están juntos, de por lo menos muchas de las naciones que nosotros vemos representado allí. Lo otro que nosotros vemos es que nos dice la palabra que cuando en Génesis 11 Dios ve que esta gente estaba decidida a terminar de construir la Torre de Babel, que era un templo religioso, Él baja para un juicio, ¿no? El juicio fue justamente confundir el idioma. En Hechos más bien nos dice que el Espíritu Santo baja no para confundirlos, sino para que se entiendan. En Génesis 11 nadie se entendió. Ustedes se imaginan que de pronto acá, querido, tuviésemos una confusión y que todos hablaran un idioma diferente y que no podemos... ¿Qué pasaría? Primero no solamente confusión, sino un trauma, ¿no? Que yo no pueda entender a Roche o viceversa, y cada uno tiene que irse. Y ahora imagínense ustedes en Hechos 2, toda esta gente escuchaba en su propio idioma lo que Dios estaba diciendo, aun cuando
necesariamente los que estaban hablando no eran de su país. O sea, el gran milagro de lo que llamaríamos nosotros la unificación, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino también encontramos que si en Génesis nos dice la palabra que la gente dejó de construir la ciudad y la torre, más bien en Hechos, la gente empieza a construir no una ciudad ni una torre, sino la iglesia. Porque ese es el nacimiento de la iglesia. Y hermano, ¿la iglesia qué es? La iglesia es una comunidad justamente compuesta de gente de todas las naciones, compuesta de gente de todas las razas, compuesta de gente de todo lo que nosotros llamaríamos costumbres, culturas, etcétera, etcétera, que ahora tienen como único objetivo estar unidos bajo una sola cabeza que es Cristo, que es la iglesia del Señor. Y Pablo lo pone de esta manera, ¿no? Pablo lo pone, dice, la iglesia ahora son ustedes, en Colosenses 3, ¿no? Ustedes, personas nuevas, donde cada vez se parecen más a Dios, su Creador. Y Pablo dice, y cada vez lo conocen mejor, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o es libre. Lo que importa ahora es que en Cristo todos son uno y en Él entonces ahora viven. Colosenses capítulo 3. O sea, ese es el gran milagro. Mientras que en Génesis 11, ese pueblo que estaba unido por un idioma, luego Dios los confunde y tienen que esparcirse. La unidad se termina en Hechos 2. Todos esos pueblos dispersos se juntan otra vez para formar la iglesia y para entonces anunciar el mensaje del Señor. Yo creo, queridos, que cuando nosotros entonces encontramos estas similitudes y verdad, y encontramos sobre todo esta manera de entender cómo Dios usa las distintas narrativas, historias de la Biblia, como que todo tiene más sentido para nosotros. Quiero decir algo para terminar. Miren, la Biblia tenemos que leerla otra vez, sabiendo que nosotros conocemos cuál será el final de la historia. Eso quizá es la gran diferencia con una novela. Yo leo mucho, me gusta leer mucho y casi siempre, ¿verdad? A veces si la novela o el libro está muy interesante, me gusta ir a la última parte para ver cómo va a terminar todo. Tal vez ustedes hacen lo mismo, ¿no es cierto? A veces me tengo que contener y no. Pero en el caso de la Biblia, nosotros sabemos no solamente cómo empezó toda la historia de la humanidad, sino también cómo va a terminar. Y cómo las narrativas, las historias están conectadas unas con otras. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que Babel y Pentecostés están conectados, por lo que acabamos de decir. Sabemos que el Edén y el Apocalipsis están conectados. Juan nos habla en Apocalipsis que Dios va a traer una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, una nueva creación. Encontramos en la palabra que David y Jesús están conectados, no solamente porque son de la misma estirpe, pero así la palabra nos dice. Sabemos que el libro del Éxodo, por ejemplo, y el libro de los Hechos están conectados, porque Hechos nos muestra todo lo que sería, figurativamente hablando, ¿verdad? El peregrinaje de la iglesia por el mundo.
Y entonces de esa manera uno entiende toda la Biblia, uno entiende y de esa manera uno va también sabiendo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero terminar simplemente diciendo que quizá para mí, personalmente, la lección más grande de la Torre de Babel está en que los juicios de Dios no terminan en juicios ahí nomás, sino que siempre hay un propósito después de todo ello. Si Babel hubiera terminado ahí nomás, nosotros no nos estaríamos comunicando ahora, ni tendríamos tampoco un cuerpo que es la iglesia. Pero gracias a Dios que lo de Babel se extiende a lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia del Señor, donde podemos relacionarnos unos con otros. Pero también eso nos muestra a nosotros, queridos, que muchas de nuestros prejuicios, de nuestras inclusive tendencias muy humanas, tienen que ir como desapareciendo cuando estamos hablando de lo que es la iglesia del Señor. Miren ustedes, y esto es muy interesante, al hablar de confusión de idiomas y todo lo demás, en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en nuestro país, todavía el asunto del idioma o del lenguaje puede ser un asunto discriminatorio. Ustedes saben que hay 3 razones, dicen los entendidos, del por qué hay discriminaciones y por qué la sociedad a veces es tan dura con algunas personas, ¿verdad?, en comparación con otras. Lo primero es por el color de la piel. Ahora, cuando hablamos del color de la piel es un decir, porque ustedes se acuerdan, los que conocen la historia de Estados Unidos, se acuerdan que acá en nuestro país, en el siglo XIX, cuando llegaban los inmigrantes italianos, irlandeses, alemanes a Nueva York, eran rubios, de ojos azules y todo lo demás, pero llegaban acá extranjeros. Se acabó. ¿Por qué? Porque venían de otro lugar. Cuando hablaban, no se les entendía nada, y seguro si no hablaban inglés, no se les entendía nada. Entonces, extranjeros, totalmente relegados, discriminados, puestos aparte. En el día de hoy eso es peor. Y Nueva York lo está sufriendo en este momento. Con tal cantidad de inmigrantes que están entrando mensualmente a Nueva York, encontramos que esa ciudad ahora, el 40% de la población de Nueva York ha nacido fuera de Estados Unidos. Para la iglesia, hermanos, eso es un desafío enorme. Porque es la iglesia entonces lo que tiene que mostrar al mundo que dentro todos somos iguales. No hay bárbaro, como dice Colosenses, ni escita. Escita era gente de unos pueblos que cuando hablaban nadie los entendía. Y entonces por eso que Pablo usa eso. Y es aquí entonces cuando la iglesia tiene que mostrar que no estamos en el tiempo de Babel, estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, donde todos somos bienvenidos. Gracias a Dios que todos somos de diferentes colores, que todos tenemos, bueno, en nuestro caso todos hablamos castellano y el inglés con acento, sin acento, lo hablamos, lo que sea, pero lo que estoy tratando de decir es que podemos comunicarnos. Y esa comunicación es lo que hace que nosotros seamos parte de un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y ahora más que nunca, mis hermanos, aquí en nuestro país necesitamos mostrar que la iglesia no es como afuera, Babel,
La iglesia es distinta, es la iglesia de Pentecostés. La iglesia es esa comunidad que el Señor salvó y conquistó para sí mismo. Amén. Amén. Vamos a orar entonces y pedir que Dios aplique esta palabra a cada uno de nosotros. Señor, gracias otra vez por esta palabra tuya. Te ruego, Señor, que tú ahora nos permitas aplicarla a nuestras propias circunstancias y que, Señor, nos hagas ser en verdad mensajeros, embajadores tuyos, como iglesia tuya que somos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Un par de anuncios. Este martes seguimos con nuestro tiempo de oración a través del Zoom, ¿verdad? Intercediendo. Hay algunos que todavía están de viaje, hay algunos que también están convalecientes, enfermos, así que oremos por ellos. También yo quisiera que oremos el último viernes de este mes. Hay un encuentro de parejas. Vamos a hacer un encuentro de parejas, el primero después de algunos años. Así que entonces, hermanos, yo les animo a que por favor todos estemos acá y apoyamos esta actividad. Invitemos a otras parejas amigas nuestras que puedan estar. El pastor Arturo Polo de la Iglesia Miami va a estar compartiendo la palabra. Así que entonces vamos a tener un lindo tiempo. Por favor, póngase de acuerdo con Ingrid, que hoy no vino, ¿no? Ya. Así en Orlando, claro. Entonces hay que hablar con Ingrid, porque Ingrid quería tener que cada uno de nosotros, las parejas, podamos traer algo de nuestro país y así también de paso festejar el mes de la hispanidad. Así que entonces eso va a estar muy bueno, porque vamos a tener una variedad interesante de comidas y todo lo demás. Entonces, hermanos, oremos por esta actividad, invitemos a otros, ¿verdad? El último viernes de este mes. Y también quisiéramos que estemos orando por nuestra iglesia. Yo quisiera que en este año podamos terminar con bautismos, así que aquellos hermanos que quisieran ser bautizados este año, por favor, hablen conmigo para empezar entonces unas cortas clases y de esta manera terminar quizá en noviembre con un bautismo aquí en nuestra congregación. Amén. Gracias. Sí, para el próximo mes estamos planeando una vigilia que lo haremos en alguna casa, en la casa de Marco. Gracias, Marco. Vamos a tener, todavía no sabemos si será vigilia entera, o sea, de 8 o 9 de la noche hasta 6 de la mañana, o será una media vigilia, hasta las 12 o 1 de la mañana, ¿verdad? Eso ya nosotros después lo decimos. Pero lo que sí sabemos es que toda vigilia termina con un sopón. O sea, eso sí es clásico, ¿no es cierto? Entonces el sopón va, sea que lo acabemos a las 12, 1 o a las 6, eso va. Pero entonces vamos nosotros a determinar la fecha. Es muy posible que sea, hermano, la segunda semana de octubre. Entonces lo vamos a avisar para que todos hagamos planes y podamos participar entonces de esta vigilia también. Muy bien, vamos a levantar nuestras ofrendas. Marquito, por favor. Sí, oremos. Señor, gracias por la palabra que trajiste hoy por medio del pastor Palomino. Gracias porque recordarnos que esto no son historias, fábulas, sino toda una historia de amor entrelazada. Amén. Y que sabemos que siempre queda un remanente que con el favor de Dios te seremos fieles hasta el final de los tiempos. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de cada una de las personas aquí presentes para poder seguir tu obra. Es mucha la cosecha, pocos los obreros. Tenemos que seguir poniendo de nuestro tiempo. Danos, por favor, no solamente el querer, sino el hacer para poder seguir tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Demos al Señor, hermanos, con gratitud en nuestros corazones de lo que hemos apartado, separado para Él. Que el Señor bendiga al dador alegre, como dice la palabra. Vamos ahora sí entonces a ponernos de pie para despedirnos. Eso es.
Señor, ahora te rogamos que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Que, Señor eterno, también nos lleves a una persona esta semana que necesita escuchar de tu evangelio, lo que hemos hablado ahora, de esta comunidad tuya, donde tú estás, Señor, levantando hombres y mujeres para que puedan dar un mensaje de esperanza a todos. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, Dios les bendiga. Despidámonos con ósculo santo hasta entonces el martes en el culto de oración. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo ha estado? ¿Bien?